Hay un mar que conoces bien, un mar de aguas azules y transparentes, de playas blancas, de civilizaciones antiguas, de rutas comerciales milenarias. Un mar al que los romanos llamaban Mare Nostrum, nuestro mar. El Mediterráneo. Tiene hoy una superficie de 2,5 millones de kilómetros cuadrados, una profundidad máxima de 5.267 metros en el foso Calipso, al sur de Grecia, de Tetraltimogo, y concentra en sus orillas la cuna de 3 de las grandes religiones monoteístas y de prácticamente toda la civilización occidental, pero hace entre 5,96 y 5,33 millones de años. Ese mar no existía. En su lugar había un desierto de sal de profundidades abismales, el más seco, el más caliente y el más inhóspito que ha existido sobre la superficie de la Tierra. Y lo que lo convirtió en ese infierno geológico, y lo que luego lo devolvió a la vida, es una historia tan extraordinaria que parece inventada. No lo es. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. Para entender la crisis de salinidad del Mesiniense, que es el nombre técnico que los geólogos dan a este evento, hay que entender primero cómo funciona el Mediterráneo en términos hidrológicos. El Mediterráneo es un mar que evapora más agua de la que recibe. Sus costas son mayormente áridas o semiáridas. Los ríos que desembocan en él, el Nilo, el Ródano, el Ebro, el Po, el Tíber, son importantes pero insuficientes para compensar la enorme evaporación que produce el sol Mediterráneo. Hoy, el déficit hídrico del Mediterráneo se compensa mediante un flujo constante de agua atlántica que entra por el estrecho de Gibraltar. En la superficie, el agua menos salada del Atlántico fluye hacia el Mediterráneo. En el fondo, el agua más salada y densa del Mediterráneo sale hacia el Atlántico. Es un intercambio constante, un sistema de compensación que mantiene vivo al mar. Sin ese intercambio, el Mediterráneo se secaría. Y eso fue exactamente lo que ocurrió hace casi 6 millones de años. La tectónica de placas es la gran arquitecta de esta catástrofe. La placa africana y la placa euroasiática llevan decenas de millones de años colisionando lentamente. Esta colisión es la que levantó los Alpes, la que construyó los Pirineos, la que sigue hoy elevando el fondo del Adriático y produciendo los terremotos que periódicamente sacuden Italia, Grecia y Turquía. A finales del Mioceno, el período geológico que precedió al Plioceno, esta colisión tuvo una consecuencia específica y devastadora para el Mediterráneo. Fue cerrando progresivamente los pasos que conectaban el Mediterráneo con el Atlántico. En ese tiempo, el estrecho de Gibraltar, tal como lo conocemos hoy, no existía. Había 2 vías de conexión entre los 2 mares, una al norte, por lo que hoy es el sur de España, llamada el Corredor Bético, y otra al sur, por lo que hoy es el norte de Marruecos, llamada el Corredor Rifeño. A medida que África seguía empujando contra Europa, el suelo se levantó en esas 2 zonas y los corredores fueron cerrándose. El corredor bético se cerró primero, hace aproximadamente 7,8 millones de años. El corredor rifeño le siguió, cerrándose definitivamente hace entre 5,96 y 5,59 millones de años. Con ese cierre, el Mediterráneo quedó aislado del Atlántico. El sistema de intercambio de agua se interrumpió. El mar, que ya evaporaba más agua de la que recibía de los ríos, comenzó a perder nivel. Lentamente al principio. Luego con una velocidad que, en escala geológica, fue vertiginosa. Los modelos científicos estiman que el Mediterráneo tardó entre 1000 y 10.000 años en vaciarse casi completamente después del cierre del último corredor. En términos humanos, 1000 años parece mucho tiempo. En términos geológicos, es un parpadeo. Lo que ocurrió mientras el Mediterráneo se vaciaba es uno de los procesos geológicos más extremos documentados en la historia reciente del planeta. A medida que el nivel bajaba, la presión sobre el fondo del mar disminuía. El fondo de la cuenca mediterránea, que ya estaba a varios kilómetros por debajo del nivel del mar Atlántico, siguió hundiéndose por efectos tectónicos e isostáticos. Al mismo tiempo, la evaporación concentraba progresivamente las sales disueltas en el agua restante. El mar se fue volviendo más y más salado. Los organismos marinos que no podían tolerar altísimas concentraciones de sal murieron. Los que podían, sobrevivieron en los últimos cuerpos de agua cada vez más reducidos y más hipersalinos. Finalmente, cuando la evaporación completó su obra, lo que quedó fue sal. Inmensas capas de sal, de yeso, de anhidrita y de otros evaporitas que se depositaron en el fondo de una cuenca que se había convertido en el mayor desierto de sal del planeta. La evidencia geológica de este evento es incontrovertible y fue descubierta de manera fascinante. En 1970, el buque de perforación científica Glomar Challenger, en el marco del Deep Sea Drilling Project, perforó el fondo del Mediterráneo en varios puntos y extrajo núcleos de sedimento.
Lo que los científicos encontraron dejó a muchos sin palabras. A una determinada profundidad bajo el fondo marino actual apareció una capa de sal, yeso y otros minerales evaporíticos de una pureza y extensión que solo podían explicarse por la evaporación completa o casi completa de un cuerpo de agua enorme. Esas capas tenían en algunos lugares más de 3 kilómetros de espesor, 3 kilómetros de sal. El volumen total de sal depositada durante la crisis de salinidad del Messiniense se estima entre 3 y 4 millones de kilómetros cúbicos, suficiente para cubrir toda la superficie de la Tierra con una capa de sal de varios metros de grosor. Pero la evidencia no estaba solo bajo el mar, estaba también en tierra firme. En Sicilia, en Chipre, en España y en Grecia hay afloramientos de roca que los geólogos reconocen como evaporitas del Messiniense, capas de sal y yeso que se formaron durante ese periodo y que los movimientos tectónicos posteriores empujaron hacia la superficie. El Mar Muerto de hoy, con su salinidad de entre el 28 y el 35%, 10 veces más salado que el océano normal, da una idea de cómo debían ser las últimas bolsas de agua del Mediterráneo durante su agonía. Pero el Mediterráneo, al final del Messiniense, habría sido mucho peor. Algunos modelos estiman que la salinidad de los últimos cuerpos de agua residuales alcanzó entre el 35 y el 40%. Valores letales para casi cualquier forma de vida marina conocida. Y el calor. Hay que hablar del calor. La cuenca mediterránea vacía, con su fondo a 3.000, 4.000 o incluso 5.000 metros por debajo del nivel del mar Atlántico, habría experimentado condiciones de temperatura absolutamente extremas. El efecto geotérmico del fondo profundo, combinado con la presión atmosférica mucho mayor que existiría a esas profundidades bajo el nivel del mar, habrían creado un ambiente de temperatura media probablemente superior a los 70 u 80 grados centígrados en las partes más profundas. El punto de ebullición del agua en condiciones de alta presión es mayor que a nivel del mar, lo que significa que podría haber existido agua líquida en esas condiciones extremas, pero sería una salmuera hirviente. El Mediterráneo vaciado habría sido literalmente el lugar más inhóspito de la superficie terrestre en ese momento de la historia del planeta. Para calibrar la magnitud de lo que ocurrió durante el Messiniense, vale la pena compararlo con otros eventos geológicos extremos. El vaciado del Mediterráneo implicó la evaporación de aproximadamente 3,7 millones de kilómetros cúbicos de agua de mar. Para tener una referencia, el lago Caspio, el mayor lago del mundo por volumen, contiene apenas 78.200 kilómetros cúbicos de agua. Es decir, el Mediterráneo que se evaporó equivalía a más de 47 veces el volumen del lago Caspio. Las capas de sal y evaporitas depositadas durante este proceso tienen en algunas zonas más de 3 kilómetros de espesor, acumuladas en estratos que los geólogos pueden leer como un libro, capa a capa, reconstruyendo las condiciones de temperatura, salinidad y clima de cada fase del proceso. Esas capas de sal están hoy bajo el fondo del Mediterráneo, cubiertas por millones de años de sedimento marino posterior, y son detectables mediante técnicas de sísmica de reflexión que los barcos de exploración geológica utilizan rutinariamente en sus estudios de la corteza oceánica mediterránea. La topografía del Mediterráneo vaciado habría sido de una espectacularidad imposible de imaginar. Las zonas más profundas del Mediterráneo actual, como el foso Calipso al sur de Grecia con sus 5.267 metros de profundidad, o la cuenca tirrénica con profundidades de más de 3.700 metros, habrían sido depresiones enormes en el fondo de ese desierto salino. Pero la cuenca central del Mediterráneo occidental, al sur de las Baleares, habría sido una llanura de sal relativamente uniforme a más de 4.000 metros por debajo del nivel del mar Atlántico. Las costas de lo que hoy son España, Francia, Italia, Grecia y los países del norte de África habrían sido acantilados de varios kilómetros de altura que caían verticalmente hacia ese abismo salino. Los Alpes, los Apeninos, el Atlas y el Tauro habrían parecido cordilleras de dimensiones himalayicas vistas desde el fondo de esa cuenca deprimida. El Mediterráneo vaciado habría sido el paisaje más dramático y extremo de la superficie terrestre en ese momento de la historia del planeta. Las conexiones entre la crisis del Messiniense y la evolución de los ecosistemas terrestres también son notables y poco conocidas. Durante el período en que el Mediterráneo estuvo seco o muy reducido, los continentes europeo y africano estaban mucho más conectados de lo que están hoy. Las islas mediterráneas, que actualmente están separadas del continente por decenas o cientos de kilómetros de agua, estaban conectadas a tierra firme o separadas por distancias mucho menores. Esto permitió migraciones de fauna que de otro modo habrían sido imposibles. Hay registros fósiles de elefantes enanos que colonizaron islas mediterráneas como Malta,
Chipre, Cerdeña y Sicilia durante este período, aprovechando pasos terrestres o distancias mucho más cortas para cruzar. Cuando el mar volvió, esas poblaciones quedaron aisladas en sus islas, donde evolucionaron hacia el enanismo insular. Un fenómeno bien documentado en paleontología por el que los mamíferos grandes tienden a reducir su tamaño en entornos insulares con recursos limitados. Los fósiles de estos elefantes enanos mediterráneos son hoy uno de los registros paleontológicos más fascinantes del período. Otro aspecto crucial de la crisis del Mesiniense que suele pasar desapercibido es su impacto sobre el clima global. El Mediterráneo no es solo un mar regional, es una pieza clave del sistema climático del planeta. La evaporación del Mediterráneo contribuye a la humedad atmosférica del sur de Europa, norte de África y Oriente Próximo. La circulación de sus aguas influye en los patrones de precipitación de toda la región mediterránea. Cuando el Mediterráneo se vació, el clima de las regiones circundantes cambió drásticamente. Sin la evaporación marina que alimentaba las lluvias, las regiones costeras se volvieron mucho más áridas. Sin la masa de agua que moderaba las temperaturas, los extremos térmicos aumentaron. Los modelos climáticos que intentan reconstruir el clima del Mesiniense apuntan a condiciones de aridez extrema en toda la región mediterránea durante el período de mayor vaciado, condiciones que habrían acelerado la expansión de los hábitats de sabana en el norte de África y posiblemente contribuido a los cambios ambientales que impulsaron la evolución de los homininos en ese continente. Deja tu like, suscríbete y comparte. ¿Qué pasó con la vida? La pregunta es inevitable. El Mediterráneo de antes del Mesiniense estaba lleno de vida marina, muchas de cuyas especies son ancestros directos de las que habitan sus aguas hoy. Cuando el mar comenzó a secarse, los organismos marinos tuvieron opciones limitadas. Algunos pudieron retirarse hacia el Atlántico si el cierre fue lo suficientemente gradual. Otros quedaron atrapados y murieron cuando la salinidad subió más allá de sus umbrales de tolerancia. Otros evolucionaron adaptaciones a condiciones de salinidad extrema. El registro fósil del período muestra una drástica reducción de la diversidad marina en el Mediterráneo durante el Mesiniense, pero también muestra algo sorprendente: la supervivencia de algunos grupos de organismos extremadamente resistentes, los llamados organismos halófilos o amantes de la sal, que persistieron en los últimos remanentes de agua. Cuando el Mediterráneo se rellenó, fue esa fauna reducida y adaptada el punto de partida para la recolonización del mar. Mientras el Mediterráneo se convertía en desierto, el mundo a su alrededor también cambiaba. Los ríos que antes desembocaban en el mar se encontraron de pronto fluyendo hacia una cuenca mucho más baja. El Nilo, por ejemplo, tuvo que recorrer una distancia adicional enorme para alcanzar el nuevo nivel de base de la cuenca. Esto produjo lo que los geólogos llaman la incisión fluvial. Los ríos se encajaron profundamente en sus valles, excavando gargantas y cañones para alcanzar el nuevo nivel base. El Nilo excavó en ese periodo un cañón que los estudios sísmicos del subsuelo de Egipto revelan que era comparable al Gran Cañón del Colorado en dimensiones. Enterrado hoy bajo kilómetros de sedimento, el Ródano excavó un cañón profundo que hoy está enterrado bajo el delta del Ródano en el sur de Francia. Estos cañones enterrados, detectados por técnicas de sísmica de reflexión, son una de las pruebas más convincentes de que el nivel del Mediterráneo descendió de manera drástica durante el Mesiniense. Entonces llegó el final de la crisis, y fue tan espectacular como la crisis misma. Hace aproximadamente 5,33 millones de años, en el límite entre el Mesiniense y el Zancliense, la barrera terrestre que separaba el Atlántico del Mediterráneo cedió. No hay consenso científico absoluto sobre si esto ocurrió de manera gradual o catastrófica, pero la evidencia geológica apunta cada vez más hacia un evento de inundación extremadamente rápido, quizás el más grande en la historia reciente del planeta. El agua atlántica encontró un punto débil en la barrera, probablemente en la zona donde hoy está el estrecho de Gibraltar, y comenzó a fluir hacia la cuenca deprimida. Una vez que el flujo comenzó, la erosión fue tan rápida que el paso se fue ensanchando y profundizando exponencialmente. El evento se conoce en la literatura científica como el diluvio zancliense o, más formalmente, la inundación zancliense del Mediterráneo. Un estudio publicado en la revista Nature en 2009 por los investigadores Daniel García Castellanos y sus colegas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España modeló el proceso y llegó a conclusiones que asombran. Según ese modelo, el agua atlántica entró inicialmente por una cascada de dimensiones sin precedentes en la historia geológica reciente.
La diferencia de nivel entre el Atlántico y el fondo de la cuenca mediterránea era de entre 3.000 y 5.000 metros. Las cataratas del Niágara, que son consideradas hoy las más caudalosas del mundo en términos de volumen de agua, tienen una altura de 57 metros y un caudal medio de unos 2.400 metros cúbicos por segundo. La cascada que llenó el Mediterráneo habría tenido, en su apogeo, un caudal estimado de entre 100 millones y 1.000 millones de metros cúbicos por segundo, entre 40.000 y 400.000 veces el caudal del Niágara. En términos de potencia energética, fue el mayor evento hidrológico de los últimos millones de años. La velocidad de llenado fue igualmente asombrosa. El mismo estudio de García Castellanos estima que el Mediterráneo pudo haberse rellenado en un período de entre unos pocos meses y 2 años, aunque algunos investigadores prefieren estimaciones más conservadoras de entre 10 y 1.000 años. Incluso el extremo más lento de ese rango es extraordinariamente rápido en términos geológicos. El nivel del mar en el Mediterráneo habría subido varios metros por día durante el período de mayor caudal. Nada en la historia humana, ni siquiera los peores escenarios de cambio climático proyectados para este siglo, se acerca remotamente a la velocidad de ese proceso. En cuestión de meses o años, un desierto de sal de 5 millones de kilómetros cuadrados se convirtió de nuevo en un mar. Las consecuencias de este rellenado para la vida fueron igualmente dramáticas. El agua atlántica que entró por Gibraltar traía consigo fauna marina atlántica. En el Mediterráneo, mientras tanto, habían sobrevivido algunos organismos adaptados a condiciones extremas. La mezcla y la recolonización del nuevo mar fue un proceso evolutivo fascinante. Muchas de las especies que hoy habitan el Mediterráneo son descendientes de esa recolonización atlántica del Plioceno. Otras son descendientes de los supervivientes del Mesiniense. La biodiversidad marina del Mediterráneo actual, con sus aproximadamente 17.000 especies marinas conocidas, que representan entre el 4 y el 18% de toda la biodiversidad marina mundial, en apenas el 0,82% de la superficie oceánica global, es en parte fruto de esa historia traumática y extraordinaria. ¿Y los ancestros humanos? Este es un capítulo de la historia de la crisis del Mesiniense que pocas veces se cuenta, hace entre 5 y 7 millones de años. En África Oriental y posiblemente en el área mediterránea vivían los últimos ancestros comunes de humanos y chimpancés. Los homininos, el grupo que incluye a todos los ancestros humanos posteriores a esa separación, comenzaban su camino evolutivo independiente. La crisis de salinidad del Mesiniense y la posterior inundación zancliense ocurrieron exactamente en ese período crítico. Hay hipótesis, debatidas pero interesantes, que plantean que los cambios ambientales masivos del Mesiniense pudieron haber influido en los patrones de distribución y aislamiento de poblaciones de primates que eventualmente llevarían a la divergencia evolutiva entre el linaje humano y el linaje de los grandes simios africanos. No hay certeza en esto, pero la coincidencia temporal es llamativa y merece seguir siendo investigada. Hoy, el Mediterráneo vuelve a estar en riesgo, aunque por razones muy diferentes. El cambio climático está aumentando las temperaturas del mar Mediterráneo a un ritmo más rápido que la media global. El Mediterráneo se calienta un 20% más rápido que el promedio del océano mundial. Esto aumenta la evaporación, reduce las precipitaciones en las cuencas que lo alimentan y está comenzando a alterar la circulación de sus aguas. Las proyecciones para finales de siglo indican que la temperatura superficial del Mediterráneo podría subir entre 1,5 y 3,5 grados centígrados respecto a los niveles actuales, dependiendo del escenario de emisiones. La salinidad está aumentando. La biodiversidad marina está bajo presión. Las medusas, organismos tolerantes a aguas más cálidas y saladas, están proliferando. Especies que antes eran propias del Atlántico tropical están colonizando el Mediterráneo, un fenómeno conocido como tropicalización. El estrecho de Gibraltar, ese paso de apenas 14 kilómetros de anchura en su punto más estrecho, entre Tarifa en España y Punta Cires en Marruecos, es hoy uno de los pasos marítimos más transitados del mundo, con más de 100.000 buques cruzándolo cada año. Pero más allá de su importancia estratégica y comercial actual, es el lugar donde el planeta escribió uno de sus capítulos geológicos más extraordinarios. Es el punto por donde el Mediterráneo murió cuando se cerró y por donde volvió a nacer cuando se abrió. Cada vez que un barco cruza Gibraltar y pasa del Atlántico al Mediterráneo, o viceversa, está atravesando, sin saberlo, el escenario de uno de los mayores dramas de la historia geológica de la Tierra. La crisis de salinidad del Mesiniense nos enseña varias lecciones fundamentales sobre la naturaleza de nuestro planeta. La primera es que la geografía que damos por permanente no lo es.
El Mediterráneo parece eterno, inmutable, parte del paisaje natural de la civilización humana. Pero en la escala del tiempo geológico es un accidente reciente. Un cuerpo de agua que ya murió una vez y que volvió a nacer por una inundación de dimensiones bíblicas. La segunda es que los procesos geológicos pueden generar cambios ambientales de una velocidad y una escala que superan con creces todo lo que los seres vivos han experimentado en tiempos históricos. Y la tercera, quizás la más relevante para el mundo actual, es que los sistemas geológicos y climáticos están profundamente interconectados y que alterar uno de ellos puede desencadenar consecuencias en cascada que ningún modelo predijo completamente. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.